Ok, la cuarta parte es las mentiras en los libros científicos. Como les decía al comienzo, soy biólogo, me encanta la ciencia, no estoy en contra de la ciencia. De hecho, creo que, como su definición lo indica, uno debe observar, ¿verdad? El método científico dice que observemos y reproduzcamos en laboratorio cosas que se puedan observar y demostrar científicamente. El problema es cuando violamos esa definición y llamamos ciencia a lo que no es ciencia. Hay muchas cosas de mi fe, propias de mi fe, que yo sé que no son científicas. Yo creo por algo mucho más allá de algo que pueda observar. De hecho, dice la palabra de Dios que no andamos por vista, sino por fe. Eso está bien. Pero hay muchas cosas de la filosofía de la religión que son igual de religiosas. Tú tienes que creer porque no hay evidencias científicas. Entonces, hay muchas mentiras para soportar la evidencia de la evolución. Y mi posición es la siguiente: la Biblia es un libro perfectamente científico y es verdad literalmente todo lo que dice. Y mi otra posición es que Satanás ha utilizado la evolución desde el jardín del Edén. Le dijo, con que Dios ha dicho. Hizo que la mujer dudara la palabra de Dios y después le dijo, no morirás, sino que serás como Dios. El conocimiento te va a llevar a ser como Dios. Es lo que prometen todas las logias y las sectas, los gnósticos, los mormones, toda esta gente que está buscando un conocimiento oculto que te va a llevar a ser como Dios. Y mentira. De hecho, adorar a Dios es lo más sabio que podemos hacer y adorarlo por su creación. Así que vamos a cubrir algunas mentiras en los libros de texto. Y yo no conozco mucho de ley, me interesaría de pronto las personas que saben de ley acá me dijeran qué se puede hacer como un movimiento legal, no sé, es una tutela o qué se puede hacer para ir a los colegios, a las universidades y prohibir que se enseñen mentiras en los libros de texto. En Estados Unidos hay leyes que prohíben que se enseñen cosas que son mentira, pero se siguen enseñando cosas que son mentira. No debe ser así. Así que vamos a comenzar. No estamos en contra de la ciencia, solamente estamos en contra del veneno, la mentira que está mezclado en los libros de ciencia. Dice Proverbios, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará, no debemos mentir. Y los libros de ciencia tienen muchas mentiras, tienen cosas muy buenas, fabulosas sobre la naturaleza, pero tienen muchas mentiras. Vimos también que después de la Guerra Fría comenzó todo este tema de llenar los libros de evolución y qué casualidad, toda la decadencia moral comienza por estadística después de que se enseña evolución. Decíamos que si se nos enseña que somos animales, pues nos comportamos como tal, ¿verdad? Hay una cantidad de libros. Estuve averiguando sobre los libros de biología acá en Santa Marta y también enseñan absolutamente todo lo que hemos dicho hoy. ¿Puede creer usted que en 1908 en Estados Unidos enseñaban creación y enseñaban las vocales, el abecedario, todo con creación? Un libro de ciencia, libro científico de 1908, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Libro de ciencia. ¿Puede creer? Hace poco. Una oración. Vamos a aprender una oración hoy. Un libro científico. Dice ahí, orar es una tarea. Dios gobierna el mundo en su sabiduría infinita. La Biblia enseña que es nuestra responsabilidad alabarle. Eso es un libro de ciencia en 1908 en Estados Unidos. Ahora, en el año 2000, la evolución es un hecho, no es una teoría. Ninguna persona que pretenda tener entendimiento de ninguna cosa del mundo natural puede negar que la evolución es verdad. ¿Cambiaron las cosas un poquito? Un poquito, ¿verdad? Un poquito cambiaron. El creacionismo. Comienzan a decir, no, el creacionismo es un problema para los que creemos en evolución. Mire lo que dice, si prevenimos que nuestros niños de bachillerato aprendan la ciencia del creacionismo o aprendan la ciencia de hoy en día, entonces no van a ser competentes para vivir en el mundo que vivimos hoy en día. No, hay que enseñarles evolución porque si no van a ser unos incompetentes. Tenemos que tener una respuesta delante de eso en los libros de texto. ¿Hay alguien que piensa que es bueno que los maestros o libros científicos se les permita usar información falsa o obsoleta para enseñar a los alumnos cómo creer en su teoría? ¿Alguien cree que eso está bien? Eso no está bien. ¿Cómo vamos a usar material que ya nos hemos dado cuenta que no es verdad? Mire, es que la ciencia a veces el problema no es las observaciones que hace, las conclusiones. Tú puedes hacer una buena observación, pero la conclusión es errada. Todo el tiempo pasa. Observamos lo mismo, pero cada quien saca una conclusión diferente. Les voy a dar un ejemplo. Este aparato se llama un extractor de terneros. ¿Alguien de pronto que haya trabajado en una finca conoce cómo funcionan estos aparatos? Digamos que el ternerito está naciendo en reversa, ¿verdad?
Es grave cuando un ternero primero está saliendo las piernas y no primero la cabeza. Yo he visto partos de terneros, pero bueno, de hecho solo he visto uno. El único que vi nació el ternero de cabeza. Fue complicado, pero por otras cosas. Pero cuando sale de para atrás, es muy complicado. De hecho, la mayoría de veces mueren tanto el ternero como la madre, como la vaca. Pero entonces tienen este aparato que a presión literalmente cogen al ternero y lo sacan. Mire, ahí como está pegado, se le pega a la cola de la vaca y sacan a presión al ternero. Entonces imagínense que está un tipo, un citadino, ¿verdad? El propio citadino. Y hay un campesino está sacando un ternero de la vaca. Y está la vaca así, ¿verdad? Obviamente se las amarran, eso es una caricatura. Y está los pies del ternero saliendo de la vaca. Está este tipo haciendo fuerza y está el citadino mirando. El campesino le dice al citadino, ¿tienes alguna pregunta? Él le dice, sí, tengo una pregunta. Desde que llegué aquí la he tenido. Bueno, dime cuál es su pregunta. La pregunta del citadino es, ¿a qué velocidad iba el ternero para metérsele por detrás a la vaca? No. Buena observación, mala conclusión. ¿Concluimos lo mismo o concluimos cosas diferentes de lo mismo que estamos viendo? O sea, esto no es una escena de accidente, esto es un nacimiento, ¿verdad? Entonces hacen buenas observaciones, pero concluyen cosas que no son. Mire lo que dice segunda de Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Gente que se burla de la Biblia porque quiere andar según sus concupiscencias, quieren pecar. Ese es el fondo. Mire lo que dice Sir Julian Huxley, que era, bueno, una de las personas más famosas defendiendo las ideas de Darwin. Pienso que la razón que nosotros brincamos para aceptar el origen de las especies o el origen de los géneros es porque la idea de Dios nos interfería o molestaba con nuestras morales sexuales. ¿Qué estaba diciendo él? Si existe un Dios creador y la Biblia es verdad, no podemos fornicar, no podemos adulterar. Pero si la evolución es verdad, como decía la canción esa que se volvió tan famosa en MTV, tú y yo somos mamíferos, hagámoslos como lo dice en el Discovery Channel. ¿Se acuerdan del video? ¿Sí? Y decía, tú y yo somos mamíferos, hagámoslos como en Discovery Channel. ¿Sí? Lo estoy traduciendo. Eso es lo que decía el video, famosísimo. Claro, si tú y yo somos mamíferos, ¿qué problema hay? Somos simplemente animales. La idea de Dios interfiere con nuestro adulterio, qué vaina. Más chévere la evolución. No me dicen que no tengo que hacer nada porque finalmente soy un animal. La evolución no está probada, es improbable. Solo la creemos porque la única alternativa es la creación especial, la cual es inimaginable. Dice, no. La otra alternativa no me gusta. Entonces, me quedo con la evolución. Así no se puede probar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Verdad? Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para que hiciesen las cosas que no convienen. Dios dijo, no me quieren tener en su conocimiento, los entrego a sus pasiones. Una de las maldiciones más grandes que Dios hace. ¿Quieres estar sin mí? ¿Sabe qué? Finalmente la gente va a quedarse con lo que quieren ver. ¿Quieres estar sin Dios? Bueno, sin Dios te vas a quedar, eso dice Romanos. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean la mentira. ¿Será que una persona es posible que se enloquezca? ¿Usted conoce a alguien que se haya enloquecido alguna vez? Enloquecido, loco, totalmente loco. ¿Es posible? Sí, es posible, lo hemos visto. ¿Será posible que un grupo entero de personas se enloquezca? Noviembre 18, 913 personas se pusieron de acuerdo para envenenarse juntos. ¿Es posible que un grupo de personas grandes se enloquezca juntos? Es posible. ¿Es posible que una nación completa se enloquezca? Es posible. ¿Usted sabe que Hitler todas sus ideas las basaba en la evolución? Vamos a ver eso en el tema de los peligros de la evolución que vemos a continuación. Y fue lanzado fuera el dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Será posible que Satanás tenga engañado a todo el mundo? Millones de años. Tú no. Dios no te creó, eres producto de la evolución de una ameba. ¿Qué tan mal puede llegar a estar el mundo? Y ahora yo digo esto y soy el loco ahora del paseo, pues. No, el cristianito con sus teorías. Con que Dios ha dicho. Mire qué tan infectados estamos. No estoy diciendo que uno no investigue. Estoy diciendo que ponemos en duda primero la palabra de Dios, pero dice Discovery Channel y uno dice, amén. La gente se lo cree enterito. En el noticiero dicen, científicos encontraron, que científicos encontraron. Ni idea quién es, pero científicos encontraron.
Satanás engaña a todo el mundo, dice la Biblia. Entonces vamos a ver la primera mentira. ¿Cuántos han oído hablar de este término? Eso es un fósil índice. El fósil índice, los famosos trilobitos eran unos fósiles índice, ¿verdad? Ah, no, llegas tú a un museo, ¿verdad? Entonces te dicen, bueno, esta es una capa del periodo Cretácico. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo sabe usted que esa es del periodo Cretácico? No, porque tiene 100 millones de años. ¿Cómo sabes tú que tiene 100 millones de años? Ah, porque hay fósiles índice. Si encuentras ese fósil en esa capa, quiere decir que esa capa tiene tantos años, porque sabemos que ese fósil vivió en tal época de tantos años. ¿Bien? Fósil índice. Llegas tú al siguiente lugar y hay un fósil de un animal. Y te dicen, este animal tiene 70 millones de años. Y tú le dices, ¿cómo sabe usted? Pues porque está en una capa que tiene 70 millones de años. Entonces, la capa le da la edad al fósil y el fósil a la capa. Tan conveniente, ¿no? Eso se llama razonamiento circular, no tiene sentido. Y está en los libros de texto. Se ha sospechado desde hace tiempo, un razonamiento circular en el uso de las rocas para fechar los fósiles y los fósiles para fechar las rocas. Se sospecha que estamos usando razonamiento circular. Los geólogos nunca se han molestado en pensar en una buena respuesta, sintiendo las explicaciones no valen la pena, siempre y cuando el trabajo da resultados. Ah, ¿usted puede creer que esos son artículos científicos? No nos importa, igual ahí está el resultado. Hay razonamiento circular, no importa. Aparte de ejemplos muy modernos que en realidad son arqueología, no se me ocurre ningún caso de la desintegración radioactiva que se utiliza para fechar los fósiles. No se usa el carbono 14 ni el potasio argonio, se usan las fechas que ya se dieron. La columna geológica una vez se dio y ya, se la inventaron a ojo, dijeron, no, esta es la columna geológica. Y de ahí en adelante siempre se da la columna geológica. Las rocas fechan o datan los fósiles, pero los fósiles fechan las rocas con mayor precisión. ¿Qué tal esto? Sobre el uso de conceptos solo temporales debido a la circularidad es inherente a la derivación de las escalas de tiempo. El cargo de razonamiento circular en la estratigrafía se puede realizar de varias maneras. Puede ser ignorada, ya que no la debe preocupar a la opinión pública. Se puede negar llamando a la ley de la evolución, se puede admitir como una práctica común o se puede evitar por un razonamiento pragmático. Entonces, ¿dónde están todas estas eras? ¿Cómo se puede saber la diferencia entre una piedra caliza de hace 100 millones de años del Jurásico o piedra caliza de hace 600 millones de años del Precámbrico? Usted sabe que en esa famosa columna geológica hay piedra caliza que divide las épocas y ya vimos que hay árboles incluso que están atravesados en toda la columna geológica. Este es el famoso trilobito. El trilobito es una especie de alacrán primitivo supuestamente, ¿verdad? De hecho, es curioso que le digan primitivo porque el ojo del trilobito es el animal que tiene el ojo más complejo que se ha encontrado. El ojo más complejo, pero dice que no, que estábamos evolucionando. Ese es nuestro ancestro, ¿verdad? Los fósiles de trilobitos hacen un buen índice de fósil. Si un trilobito como este se encuentra en una roca, la capa de la roca se formó probablemente hace 500 a 600 millones de años, en base al fósil. Miren lo interesante, un trilobito aplastado por una huella de un ser humano, un zapato, hace 500 millones de años. Y como no saben explicarlo, dicen, vinieron los aliens. Un trilobito aplastado por una huella. ¿Y ahora cómo hacemos? Una huella humana aplastando un trilobito. No, eso fue que vinieron los aliens hace 500 millones de años y aplastaron al trilobito. Los trilobitos hace millones de años se extinguieron. Los ojos de los trilobitos son mucho más, mire, los lentes ópticos más sofisticados jamás producidos por la naturaleza y supuestamente son más primitivos que nosotros. Estos son varias clases de trilobitos fosilizados. Hasta que de repente, vea usted, un trilobito viviente. ¿Cómo pudo haber vivido este animal 500 millones de años? Está vivo, el fósil viviente. Entonces, cuando encuentran una prueba que el animal no murió hace 500 millones de años, sino que siguen vivos, dicen el fósil viviente. Y entonces la gente dice, oh, no son millones de años, no se les puede meter por la cabeza que no son millones de años, no son millones de años. Miren esos bichos que encontraron, trilobitos vivientes. Hay una cantidad que han encontrado, mira el trilobito.
Mentira. Las cacerolas de mar, yo soy biólogo marino. Hacen unos eventos grandísimos de copulación en las playas. No es verdad que se murieron, los trilobitos están vivos hoy en día acá. Mentira número 2, el famoso lobfin fish o el eslabón perdido entre los animales de tierra y los animales del mar, ¿no? Un pez que lentamente evolucionó y sacó unas patas, ¿verdad? ¿Quién ha oído hablar de ese? Pues qué casualidad, se extinguieron hace 410 millones de años, entre 325 y 410 millones, más o menos, ¿verdad? Y vea usted, encontramos un fósil viviente en el África. Ahí está un ser humano nadando al lado del fósil viviente. Ahora están viendo a ver cómo duró ese animal 325 millones de años por ahí, dando vueltas. Entonces, si ese animal se muere hoy y hace un fósil y lo encuentran dentro de 2 años, ¿qué van a decir? Que ese bicho que está ahí, esa roca, tiene 300 millones de años. Pero mírenlo ahí. Ahí están sus fósiles índice. No, es que evolucionó. Mire, si ve que tiene la aleta más salida, eso quiere decir que le estaba saliendo una pierna. Un pez atrapado en el tiempo, escribieron el libro. Oh, un pez atrapado en el tiempo. Este es nuestro tío abuelo de hace 40 millones de años. Allá está, junto con los dinosaurios. Un médico encontró sangre de dinosaurio en el interior de un hueso. ¿Cómo duró sangre de dinosaurios fosilizada por años? No sabemos, pero algo tuvo que haber pasado. Manos fósiles humanas encontradas en una roca del Cretácico. ¿Cómo hay manos en esa capa? No sabemos. Pero el Cretácico es el Cretácico, no se meta con eso. 100 millones de años, 200 millones de años, 300 millones de años. Darwin no le gustaban los números redondos, por lo cual dijo, no, digamos que 306.662.400 años de edad, más o menos. ¿Cómo calculas tú ese número? Y en esa época ni siquiera había pruebas radiométricas, que ya nos dimos cuenta que no funcionan. Ojo, ¿sabía usted que la columna geológica le pusieron los números a las épocas Cretácico, Silúrico, Cámbrico, Precámbrico a ojo? No existía el carbono 14, que de hecho no funciona, y no existía el potasio argonio, que tampoco funciona. Se la pusieron a ojo, dijeron yo creo que tanto. Y ya, y ahí quedó, y está en los libros de texto, y es sagrado, y nadie puede decir nada que vaya en contra de la columna geológica. Oh, la columna geológica. Mire este árbol atravesando eras y eras. El árbol se murió en el Cretácico y 500 millones de años después terminó de morirse. Pero esto no lo dicen en los libros de texto. Que por lo menos pusieran esto, ¿verdad? Y dijeran, mire, hay un pequeño problema con la teoría de la columna geológica. Un pequeño problema. Árboles petrificados. No, pero las cosas se demoran millones de años para petrificar. Millones de años. No es cierto. 27 capas de los bosques en las muestras Reach Yellowstone tienen rotas las raíces y se extienden a través de muchas capas. Las raíces atravesando muchas capas geológicas. Árboles de pie petrificados en Yellowstone. Mire este árbol atravesando varias eras geológicas. Árboles petrificados por todas partes. ¿Cuánto se demora algo en fosilizarse? No son millones de años. Y todo eso son mentiras que están en los libros de texto. Esto ya lo vimos en unos temas hace un rato. Árboles fosilizados. Voy a irlos pasando rápido. Madera petrificada, corriendo a través de 12 capas de pizarra en el Museo de Creación. Mire este árbol petrificado atravesando varias capas. Cantidades de árboles. Algunos árboles están al revés, pasando por muchas capas de carbón. Al revés. Fue en una inundación. El evolucionista tiene solo dos maneras. El primero es que el árbol estuvo de pie durante millones de años, o si no, entonces en esa época los árboles estuvieron durante millones de años formando roca sedimentaria encima de ellos. No puede ser, no puede ser. De pronto es que hubo una inundación y sepultó todos los árboles, y eso está escrito en la Biblia. Yo creo que eso es la verdad. Como les mostraba hace un rato, un pedazo de madera petrificada. Este perro, miren, se quedó ahí momificado en un árbol. Le dicen stocky. Stock es quedarse atorado, como atoradito le dicen, algo así. Al perro le pusieron. Se quedó atorado el perro ahí adentro.
Mire, ahí lo tiene. Pierna petrificada de un vaquero. No, para que algo se petrifique dice millones de años. Un pez dando a luz. Un sombrero fosilizado. Eso es un pepinillo, como los de McDonald's, fosilizado. Mire. Harina petrificada. Semillas petrificadas. No, las cosas no se demoran millones de años en petrificarse. ¿Quién dijo que 400 y 500 millones de años? Es una mentira. Las capas no son diferentes eras. Es una mentira. Y está en los libros de texto. Pregúntele a alguien que estudia antropología. Se lo enseñan. Y ya probaron que no es verdad. ¿Por qué lo siguen enseñando? Yo creo que es porque hay una teoría que se llama evolución. Que necesita que haya millones y millones de años. 80-85% de la superficie terrestre de la Tierra no tiene ni siquiera 3 periodos geológicos que aparecen en el orden consecutivo. La famosa columna geológica no aparece en ninguna parte y si apareciera tendría que ser de millas de espesor. A pesar del hecho de que la columna geológica no existe, salvo en los libros de texto, la gente cree que él ha cambiado su cosmovisión de la geología del diluvio bíblico al uniformismo o los cambios graduales, como decía Pedro en su carta. Mucha gente no sabe esto, pero Charles Darwin iba a estudiar para ser un predicador. Y él escribió una carta diciendo cuánto amaba al Señor. Pero Charles Darwin, cuando se fue en su viaje, se llevó un libro que se llama Principios de la Geología. Y en eso quiero hacer un poquito de énfasis para que vean cuánto te puede influenciar lo que tú estudias. Darwin se fue en el viaje, ¿verdad?, con la Biblia y con otro libro que se llama Principios de Geología. El libro de Principios de Geología lo escribió Charles Lyell. Charles Lyell es un hombre que es ateo y odia a los cristianos, odia a los judíos y se dedicó toda su vida a hablar en contra de la Biblia y decir que era una mentira. En una de las cartas Darwin dice, ese libro cambió mi vida para siempre. Y la vida de muchos. La incredulidad de la Biblia se apoderó de mí en un ritmo muy lento, pero al fin completo. El cambio fue tan lento que no sentí angustia. En una carta que él escribió. Fue en su viaje, fue a la isla Galápagos y notó que los picos de algunos aves eran un poquito más gruesos en una temporada que en otros y hizo unas apreciaciones acerca de eso. Y se dio cuenta que hay algo que se llama plasticidad fenotípica, que es cambios en las partes visibles de un animal, incluso dentro de hasta los seres humanos tenemos plasticidad fenotípica. Tú te expones al sol y te pones más moreno. Bueno, otros nos ponemos rojo, pero alguna cosa te pones, ¿verdad? Y es una respuesta de tu piel frente a algo. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a convertir en una rana o alguna cosa. Simplemente quiere decir que me estoy protegiendo. Hay cambios, pero siempre usan el ejemplo de la microevolución para llevarte a la macroevolución. Porque no hay pruebas científicas de la macroevolución. Entonces dicen, no, es que pasa en millones de años. ¿Sí ven lo importante que es para la filosofía de la evolución el tema de los millones de años y millones de años? Entonces, escribió su libro de El origen de las especies. Lo que él observó era lo que todos hemos observado. Que de una raza de perros salen otros perros. Que de una rosa pueden salir otras rosas. Son microevolución, pero nunca podemos pasar de micro a macro. Que un perro grande y un perro chiquito tienen un ancestro en común, un perro. Y probablemente el lobo y el coyote y el perro tienen un mismo ancestro común. Un perro, no un banano. Porque la evolución dice que tarde que temprano tenemos que tener un ancestro en común con las plantas. ¿Dónde está ese ancestro en común? Nadie lo ha encontrado, pero no, usted no puede discutir eso. Dice esta revista, la evolución de los perros. Es posible que sí, pero la macroevolución no. Dice, el árbol que da fruta según su género, los seres vivientes según su género. Siempre la Biblia dice que vamos a dar fruto según nuestro género. Nunca dice la Biblia que va a dar un género diferente, nunca. La evolución cósmica, el origen del tiempo, el Big Bang, nadie la ha probado. La evolución química, nadie sabe cómo del hidrógeno se pudieron formar todos los demás elementos. Y acá están, nadie sabe eso. La evolución estelar y planetaria, nadie sabe. Como les decía, hay 11 billones de estrellas por ser humano en la Tierra.
Y todas parten de la microevolución. La microevolución solo se ha observado y nos tenemos que comer las otras 5. Es una mentira. No se pueden explicar los grandes cambios, no se pueden explicar. Solamente se ha observado la sexta, con esa no tenemos ningún problema, ningún cristiano, pero las primeras 5 son religiosas. Si usted quiere creer que todos los planetas, el origen del tiempo y el espacio fueron de un Big Bang, que todos los elementos se originaron a partir del hidrógeno, que las estrellas se originaron a partir de la nada y que la vida se originó de una sopa y los animales cambian de uno a otro, todo eso tiene que tener fe. De hecho, hay que tener más fe para creer en esas 5 teorías que para creer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces les da una definición. La evolución se puede definir como cambio en las especies a través del tiempo. ¿Por qué no le dan las otras 6 definiciones? Es una mentira. Esto no es prueba de que de verdad ha habido evolución, por lo menos no de las otras 6. Por lo menos ya hemos visto 4 mentiras. La microevolución no puede probar la macroevolución, nunca es así. Mire, las variaciones tienen un límite. Por ejemplo, los granjeros pueden criar razas más grandes de cerdos, pero nunca van a llegar a un cerdo del tamaño de Colombia, nunca. Pueden llegar a tener un cerdo más grande, pero nunca tan grande. Tienen límite, las cucarachas se hacen resistentes a los pesticidas. ¿Cuántos sabían eso? Las cucarachas se hacen resistentes a cualquier cosa. ¿Usted cree que va a llegar el punto que se hagan resistentes a un martillo? No creo. Ni a la chancleta, sí. ¿Acaso las bacterias no se hacen resistentes a las drogas? Ah, no dicen, pero mire, las bacterias se hacen resistentes a las drogas, pero eso es una mutación negativa que involucra pérdida de información, no ganancia de información. ¿Cómo vas a evolucionar si es una mutación negativa? Nadie ha visto nunca una mutación. De hecho, todos los ejemplos de las mutaciones que conocemos se llaman de lesión, que es que se borra material genético. Entonces, ya no son vulnerables a esa droga, pero porque tienen menos información genética. O sea que eso no es evolución, que pierdes todo hasta que lo ganas todo, o sea, que estás evolucionando. Por ejemplo, para destruir una bacteria, el antibiótico streptomicina se une a una parte de la célula bacteriana llamada ribosomas. Las mutaciones a veces causan una deformidad estructural en los ribosomas. Entonces, como está deforme, el antibiótico no le hace daño. Ah, mire, está evolucionando. No, pues la bacteria deforme. Qué chévere. Ellos producen el mismo tipo de animal. La información correspondiente a la variación ya estaba presente. No se añade ninguna información. Los perros siempre van a poner perros. No va a haber nada diferente. No van a aprender a volar. ¿Cuánto duraría un chihuahua en el mundo real? ¿Cuánto cree usted que duraría? La información genética se ha perdido, no se ha dañado. La evolución real requeriría un aumento de la complejidad genética, no solo cambios en la frecuencia de genes. Por ejemplo, le hacen una cantidad de variaciones genéticas al maíz. Y son tantas las variaciones que les ponen números, BX65, 774, yo no sé qué, una cantidad de variaciones. Y dicen, no mezcles este con el otro. ¿Usted cree que va a llegar el punto que la variación sea tan grande que den ballenas y tomates y hámsters? No, de verdad, alguien dice que es absurdo, pero es que es eso. El problema es que tienen que pasar millones y millones de años. Ese es el problema. ¿Un perro va a producir qué? Perros. Dice este artículo, parece que el 95% de los perros vienen simplemente de unos pocos perros que alguna vez hubo en la Tierra. Parece que se están acercando a la verdad. Evolución divergente. No, ahora es un poodle, un terrier, un collie, un whippet, un perro. 4 patas, pelo, ladra. Perro. No, parece que la cebra, el burro y el caballo tenían un ancestro en común, el Pilohippus, un caballo. Mire ese caballito, chiquitico, pero es un caballo. Ponis enanos. Y son histéricos los ponis, ¿saben? Son histéricos. Todos los perros chiquitos son histéricos, los caballos chiquitos también, yo no sé por qué. Chiquitico. Mire estas mezclas. Cebras con burros, han hecho una cantidad de mezclas. Y no saben qué es, son unos híbridos, pero igual, 4 patas, melena,
No están evolucionando a un león. Miren toda la cantidad de mezclas. Ceburoides y caballos. ¿Sabe que esto es lo que hacen en los Kentucky Derbies, que le invierten mucho dinero a las carreras de caballos? Hace varios años, hace 100 años, el promedio de velocidad era 127 segundos para darle la vuelta. Entonces comenzaron a criar al caballo más rápido con la yegua más rápida e invirtieron miles y miles de dólares, ¿verdad? Y ahora bajaron a 123 segundos el promedio. ¡Wow! ¿Usted cree que algún día la van a dar la vuelta en 15 segundos? Tiene que salir alas o un cohete o alguna cosa así. O sea, sí hay cambios, pero tienen sus límites. Igual mire, hace muchos años había tiempos muy bajitos. Es lo mismo. Dice, no, todas estas series de razas de vacas tienen un ancestro en común. Una vaca. Todos estos pollos tienen un ancestro en común. Un pollo. Todos estos tipos de brócoli tienen un ancestro en común. Una planta. No es una tortuga. Esto es algo que hacen los agrónomos a veces, es que por ejemplo quieren dar una especie de limón, por ejemplo, esto es otra cosa, pero digamos que una especie de limón, y tienen una base fuerte y un árbol que es el que quieren que da el fruto, y hacen una mezcla entre los dos porque los dos son plantas y porque los dos son compatibles. Por eso dice la Biblia según su género, según su género. Tú nunca vas a poder mezclar una planta con una tortuga. Entonces, la teoría hizo dudar a la gente y por eso es que nosotros los cristianos comenzamos a comprometer la enseñanza de la Biblia con eso. Vamos a ver un poquito más de eso en los peligros de la evolución. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las disputas profanas y vacías y de las oposiciones de la ciencia tan falsamente llamada ciencia. La ciencia falsamente llamada tal. Mire lo que dijo Hitler, déjenme controlar los libros de ciencia y yo controlaré el Estado. Interesante, ¿no? ¿Será que si yo puedo controlar lo que la gente aprende en los colegios, puedo controlar su manera de pensar? ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que vienen de una lombriz, que no los creó Dios. Oye, estos muchachitos, ¿por qué se comportan así? ¿Será que lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, y estamos pagando bien caro para que les enseñen que son un animal y se comportan como un animal y después decimos, ¿qué será, man? Ya no es como antes, ya no respetan. Darwin estudió para ser un predicador y mire cómo terminó. Karl Marx, mucha gente no sabe, hay un libro muy bonito que se llama La historia, el Marx desconocido. Él escribió una carta a los 17 años diciendo que tanto amaba al Señor. Después se fue a la universidad, estudió filosofía y le dio su espalda a Dios. Escribió todo el manifiesto comunista, que va de la mano exactamente con la evolución. Mucha gente no lo sabe, pero Stalin también era un evolucionista. Muchas personas que han hecho cosas horribles lo han hecho en el nombre de la evolución. El presidente Roosevelt, él decía que los indios eran una raza inferior. Usted sabe las masacres tan horribles que hicieron con los indios. En el nombre de la evolución se han hecho muchas masacres espantosas. Ah, no, pero son animales, estamos matando animales. Como cuando tú matas, no sé, una hormiga o algo y tu novia te dice, ay, mi amor, qué feo. Pues bueno, listo, mataste la hormiga. Ellos estaban matando indios. Voy a pasar aquí otra diapositiva. Mentiras en los libros de texto. Claro que hay mentiras en los libros de texto, muchas. La mutación. Parece que hay una especial que quiero ir.
como el tema es tan extenso, había más cosas que quería dar, pero quiero ir a un par que en especial son las que más me preocupa que podamos ver. Mucha gente no sabe, pero la evolución es la culpable de que nosotros en Estados Unidos hayamos permitido que se legalizara el aborto. Ok, quiero que vean esto. Esto muy seguramente lo han visto en su libro de texto. Cuando Darwin sacó su libro, no había evidencias científicas. Y un embriólogo austriaco, Ernest Haeckel, le gustó mucho la teoría y dijo, ojalá hubiera evidencia científica. Y comenzó a hacer una cantidad de estudios de los embriones. Y él sacó una teoría muy famosa que dice que la filogenia recapitula la ontogenia. O sea que la ontogenia recapitula la filogenia. O sea que el desarrollo embrionario de un animal muestra las etapas evolutivas que éste ha pasado. Y Ernest Haeckel, mire lo que dice, la idea evolucionaria de Freud dependió en el máximo manuscrito que la ontogenia recapitula la filogenia. Esto es, que lo que él desarrolló de la recapitulación de la evolución de todas las especies. Él decía que los seres humanos tenemos ancestro en común con los peces, porque el feto humano al cuarto mes tiene unas estructuras, se alcanza a ver ahí en el dibujo, que parece como si fueran agallas. Lo más increíble de todo es que él sacó unas fotografías y comenzó a decir, no, mire, es que el ser humano tiene un ancestro común con los peces. Está en libros de ciencia de hoy en día. Ah, mire, tenemos agallas como los peces. Hoy en día se han dado cuenta que no son ningunas agallas, son estructuras que después te van a formar las amígdalas, las cuerdas bucales, una cantidad de cosas. Pero la cosa va más allá. La cosa va mucho más allá. Esta persona, hay personas viejas que tienen estructuras como agallas, pero no están evolucionando en nada, ¿verdad? Es paperas. Él dijo, él dice que el pensamiento de Charles Darwin fue el que le ayudó a sacar toda esta teoría. Y mire los supuestos dibujos y fotografías de él. Él comenzó a decir, no, es que el bebé humano en cierto punto es igual al embrión del pez, y sacó unos dibujos. Mire, es más, entre a Google y ponga el fraude de Haeckel. Haeckel's fraud. En Estados Unidos estaban debatiendo unos años después si era legal abortar o no. Ustedes saben que en algunos estados de Estados Unidos es legal el aborto. Estaban debatiendo, decían no lo puede matar, porque el debate ¿cuál era? Si es humano o no en la concepción. Dice la Biblia que en la concepción es humano, desde que es concebido ya es un ser humano. Pero ellos decían no, todavía no, porque mire, lo parece como un feto, es una cosa que no parece, ¿verdad? No, entonces si es de violación deben abortar. El caso es que estaba en el debate. Y un abogado dijo, no, resulta que un embriólogo austríaco tiene pruebas científicas de que hasta el cuarto mes tiene unas agallas como un pez. Entonces es un animal, todavía no es un ser humano. Porque tiene un ancestro común con los peces, o sea que hasta el cuarto mes se puede matar. Y dijeron en la Corte de Ley, ¿esto es evidencia científica? Claro que es evidencia científica. Bueno, entonces hasta el cuarto mes es legal matarlo porque no es humano. Y hasta el 2005 iba a más de 75 millones de abortos legales solo en Estados Unidos. 75 millones de abortos legales. ¿Por qué? Por la evolución. No, pero ¿para qué va a ir en contra de la evolución si eso es una teoría bonita? Gracias a la estúpida teoría de la evolución, miles y millones de personas han muerto antes ni siquiera poder nacer. No les han dado la oportunidad ni de nacer. ¿Por qué no? Porque hasta el cuarto mes no es humano. Yo estudié embriología y me mostraron estos dibujitos. Yo pagué bien caro un semestre en la Jorge Tadeo Lozano. Y me enseñaron esto y pues yo digo, pues sí, ahí está el dibujito, ¿no? Pues resulta que otros científicos se dieron cuenta que había algo raro con los dibujos y con las fotografías. Dijeron, esto está como raro. Y científicos no cristianos expusieron que era un fraude. Lo llevaron a la corte y Haeckel confesó. Confesó, dijo, sí, yo manipulé las pruebas, no fueron verdad.
Y ya, pero ya está, el daño ya está hecho, ya se pasó la ley. Sigue hoy en los libros de texto, hace más de 100 años. ¿Por qué no sacan eso de los libros de texto? ¿Dónde está un abogado acá en Santa Marta que se averigüe cómo, yo no sé cómo, ¿verdad? Si hay una ley que prohíba enseñar esto en los libros de texto y vaya y arranque la hoja legalmente, ¿verdad? No entra como un loco allá. Y no se enseñe más esto, porque es una mentira. No, no, no. Tenemos un ancestro en común con los peces. Mira las agallas que tienes. Él confesó. Entre a Google si no me cree. El fraude de Haeckel. Pero nadie habla de esto. Es una vergüenza de la ciencia moderna. Mire, lo acusaron de fraude por la Universidad de Jena. Le dijeron, esto es un fraude. Hay mucho más de todo esto en los iconos de la evolución, un libro que puede comprar también. Ahorita les voy a dar todas las páginas para que tengan la bibliografía. ¿Hay mentiras en los libros de texto? Claro que hay mentiras. 1860, antes del 60, escribe Darwin su libro, el 59. Él dice, en el futuro van a encontrar evidencia. Haeckel falsifica las pruebas en el 70 y las usan como evidencia para la evolución. Después, unos años después apenas, lo acusan de fraude 6 profesores en su propia universidad y se prueba que estas famosas agallas en los humanos son mentira. Sí. Entonces fue en 1800, ya pasaron más de 120 años. ¿Por qué no los quitan de los libros de texto? Hay mentiras en los libros de texto, pero a nadie le importa. Este libro del 94, podemos ver las agallas que tenía el humano cuando teníamos un ancestro en común con los peces. Mire, está en otro libro, del 94. Las agallas en los seres humanos. Evolución y los mitos del creacionismo. Es un mito lo nuestro, ¿no? Hay otro libro. Los encuentros de Darwin. Otro libro. En todos los libros está plagado. Los humanos tenemos parecido con los peces porque tenemos un ancestro en común. No sé si ustedes han visto esto en los libros de biología, o de pronto tan vagos eran, yo también era muy vago que ni se acuerdan, ¿verdad? Pero ahí estaba en los libros. En los exámenes de estado, 2004, si no respondes que tenemos un ancestro común con los peces, te va mal en el examen, tienes que decir mentiras. En todos los exámenes. Y en los ICFES también acá. Evolución. Miren lo que dice este libro de ciencia. A los 7 meses el feto tiene una experiencia extraña porque parece un bebé, pero aún no lo es. A los 7 meses no es un bebé. No, hay niños que nacen de 7 meses. Hay niños que nacen de 6 meses. Pero el libro de ciencia dice, parece un feto, pero no es. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir pagando para que nuestros niños vayan a un colegio a que le digan que no, que es un feto, que no es un ser humano? Eso es un libro de ciencia, pilas. No se pueden meter con los libros de ciencia. Claro que es mentira. Es humano en la concepción, es un ser humano. 34% de los bebés a los 5 meses y medio sobreviven. 5 meses y medio. Mira esta cirugía que es muy famosa. Tenía 5 meses. Tuvieron que abrir y el niño sacó la mano y tomó el dedo del doctor. No, pero es un feto. No es un humano. Entonces, ¿qué es? Le dijo el ángel de Jehová en Génesis, he aquí, has concebido y parirás un feto. No, un hijo. Tienes un hijo. La Biblia dice que es niño. Es increíble que sigan enseñando esto en los libros de texto. ¿Y dónde está la defensa cristiana en contra de esto? La gente que estudia medicina, ¿qué les enseña? Scott Peterson dice que lo acusaron por haber matado a la hija y a su hijo aún no nacido. Ahora, en ese estado, donde lo acusaron a él, permiten hacer abortos. Pero, para darle la pena de muerte, tenía que ser un asesinato doble. Entonces ahí sí era un niño. Cuando es asesinato, sí es un niño. Pero cuando es aborto, no. Tan conveniente, ¿no? Íconos de la evolución.
¿Por qué es una mentira? No, es la manera de decir científicamente que el aborto está bien. Ana Rosa, mire esta niña, nació, intentaron abortarla, le arrancaron el bracito, pero igual nació. Hay una organización en Estados Unidos, no sé si lo hay en Colombia, espero que no, que se llama NOW, National Organization for Women. Y tienen unas camisas que dicen Choice Above All, Choice. Yo tengo la decisión de escoger. Y tú les preguntas, ¿escoger qué no? Escoger si aborto o no, es mi cuerpo. A mí me parece que el cuerpo que está abortando es de otra persona. Considere que el 50% son hombres. El cristianismo es nuestro enemigo. Si queremos que los derechos de los animales no se destruyan, tenemos que aniquilar a la tradición judeocristiana. Este tipo, Peter Singer, quiere que el aborto sea hasta los 28 días. Nació el bebé y la mamá tiene 28 días para ver si lo aborta o no. Ah, no, pero pasémoslo hasta los 2 años entonces. Hasta los 18. Imagina cómo se portarían de bien los niños. Una vez más y te aborto. Es legal. Miren que cuando uno dice que lo mata después de haber nacido, o después de haberlo parido más bien, dice, uy, qué feo. Pero cuando es aborto, no es tan feo. Es igual. Desde que se concibe es un ser humano. Si no, ¿qué tipo de ser es? Pero si la evolución es verdad, ¿de dónde viene la vida? Es que es ridículo. Mucha gente no sabe, pero gracias a la evolución legalizaron los abortos en Estados Unidos. Ya se probó que es mentira, pero ya la ley se pasó, eso no va para atrás. Ay, lo ponen tan bonito, ¿no? Un grupo pro-choice, como el pro, la palabra pro suena ahorita, en pro de elegir. Y las personas como nosotros nos dicen anti-aborto, porque anti suena feo, ¿no? El prefijo negativo, anti. Si tú no te gusta el aborto, tú eres anti-aborto, anti, qué feo. Ellos son pro-elección. Suena bonito, ¿no? Pro de elegir, yo quiero elegir, ¿verdad? ¿Qué tal si los dos nos quedamos con el prefijo pro? Nosotros somos pro vida y ellos son pro muerte. Los dos tenemos el pro vida y pro muerte. Chévere así, ¿no? Cada vez que pasa esto, hasta los mismos medios de comunicación, hay una cantidad de gente que está en contra del aborto, pero no, ellos solo se enfocan en los que, no, mantengan el aborto legal y todo esto. Cuando hubo la matanza en Columbine, uno de los muchachos hizo un video, quería matar a un compañero del colegio, la famosa matanza en Columbine, y decía, él tiene una quijada que la evolución le da que no se la merece, busquen su quijada, no va a estar en su cuerpo. Hicieron la matanza de Columbine el día del cumpleaños de Hitler a propósito, eran evolucionistas. Uno de los muchachos tenía una camiseta que decía selección natural. Porque la selección natural dice que si tú matas a los más débiles, estás haciendo un favor a la raza. Están mejorando la raza. Una de las niñas cuando la iban a matar dijo, Dios mío, y el tipo le dijo, ¿tú crees en Dios? Dijo, sí, la mató. Entonces les contaba que dice este sticker de carro, dice, echarle la culpa a las pistolas o a las armas por la matanza de Columbine es como echarle la culpa a las cucharas de que Rosie O'Donnell esté gorda. Es una presentadora en Estados Unidos que está muy gorda. La culpa no es de la cuchara. Si tú estás gordo es culpa tuya. La culpa no es de las pistolas. Allá en Estados Unidos hay una matanza y sacan más leyes, o leyes para prohibir la venta de pistolas. ¿No será que lo que le están enseñando en los colegios hace que se comporten como animales? Pero no ponen en tela de juicio eso. No, la evolución es sagrada. Vamos a adelantar aquí. Mire lo que dicen. Razones para justificar el aborto. No, es que no es humano. No es viable, o sea, no puede vivir solo. Tú tampoco puedes vivir solo en el Polo Norte desnudo, pero eres humano. Eso no tiene que ver. ¿Sí, no? Que te suelten en el Polo Norte a ver si sobrevives. Que no pueda sobrevivir solo no quiere decir que no sea humano. El niño puede que no sea querido. Hay mucha gente que quiere abortar. ¿Usted sabe que es más o menos igual el número de gente que quiere abortar que los abortos que se están dando? Una cantidad de gente que quiere adoptar que los abortos que se están dando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Puede que acá en este lugar hoy haya una persona que haya abortado. Por estadística es probable.
Dios no lo condena, pero hay que confesar. El aborto es un asesinato. Si uno lo justifica, está mal. Es igual de asesinato a que yo mate a una persona aquí a haber abortado. Igual de asesinato. Si hay alguna mujer o pareja, porque igual es de cómplice el hombre si hubo un aborto y de pronto están acá y alguna vez abortaron, pídanle perdón a Dios. La mitad de la Biblia está escrita por asesinos. Moisés fue un asesino, Pablo fue un asesino. ¿Y qué cantidad de cristianos que mató Pablo? Dios igual nos usa. Dicen, no, entonces si es de una violación sí puede abortarse. ¿Usted se ha dado cuenta que imagínense que pudiéramos, usted sabe que en algunos estados es ilegal matar venados con unas luces muy grandes porque los cazadores salen de noche y les ponen unas luces grandísimas a los venados, todos los venados quedan así como encandilados y los matan. Entonces dijeron, oye, pero vamos a darle una oportunidad de que se salve el venado, para que haya como más, ¿verdad? Démosle más probabilidad. Entonces no pueden hacerlo con luces. ¿Qué tal si le damos una oportunidad de que sobreviva el bebé? Digamos que la enfermera tiene un jarrón lleno de bolitas. Una bolita dice papá, la otra dice mamá, la otra dice bebé, la otra dice doctor, la otra dice enfermero y la otra dice alcalde. Y el que le salga es el que se muere. ¿No sería eso un poquito más justo? No, pero es que mire, todas las personas que están a favor del aborto tuvieron la opción de nacer. Ellos sí tuvieron la opción de nacer. Mire lo absurdo que es. Si yo estoy en favor del aborto, yo tuve la opción de nacer, yo tuve la posibilidad de nacer. ¿Quién soy yo para no decir que una persona no nazca? Dale, pita si tú estás a favor del aborto. No, tan bonito, ¿no? Horrible. No, pero si fue una violación, como si un mal arreglara otro mal. Si quiere maten al violador, pero no maten al niño. En el 36, la Corte Suprema en Alemania se rehusó a reconocer a los judíos como personas. No eran personas. ¿Por qué? Por la evolución. ¿Usted sabe que los millones de judíos que fueron matados fueron basados en la evolución? Mire lo que decía Hitler. Tengo el derecho de exterminar una raza inferior. ¿De dónde viene eso de las razas? De la evolución. Miren la cantidad de gente que murió. Y creían que estaban matando animales. Dice, el Führer alemán siempre ha estado buscando que Alemania practique todo conforme a la teoría de la evolución. Hay mucho más de eso en el libro de Hitler, Mein Kampf. Está lleno de teorías de evolución. Interesante porque cuando sacó su famosa lista de especies, ¿verdad? Él decía que los nórdicos, siempre estaba hablando de una raza aria, ¿verdad? Los arios, que nadie sabía quién eran los arios. Entonces, los nórdicos, que son monos, ojiazules, ¿verdad? Son casi arios, casi perfectos. Los alemanes son más que todo arios, ¿verdad? Pelo de pronto más oscuro, ojos claros. Mediterráneo es más o menos parte ario. El eslávico ya es mitad gorila, mitad ario, ¿verdad? El oriental es más que todo gorila. Los africanos negros, casi 100% gorila. Y los judíos, gorilas. Qué curioso que la evolución diga que el pueblo de Dios, que son los judíos, son la raza menos evolucionada. ¿Será que es el mismo espíritu que quería matar a Jesucristo cuando fue y mató a todos los niños en Belén? La evolución es diabólica. Y muchas de las matanzas históricas que se han hecho se han usado en el nombre de evolución. Es interesante porque las Olimpiadas en Berlín, ¿sabe quién fue el atleta que más medallas de oro ganó? Jesse Owens, negro. Hitler se fue y dijo, es injusto que pongan a mis hombres a correr contra ese animal. Si son menos evolucionados, ¿por qué son más rápidos que nosotros los negros? ¿Por qué se enferman menos? ¿Usted dice que a la gente de raza negra no se le ve tanto que el envejecimiento? Yo no estoy diciendo que la evolución sea al revés, no hay evolución, sino que la evolución siempre va de la mano con el racismo. Dijo Hitler, el cristianismo es la mentira más seductiva y fatal que ha existido. Sí, ¿cómo no? Hitler siempre hablaba de evolución, en todas sus ideas hablaba de evolución. Mire lo que dice Hechos, que de una sangre somos todas las naciones, todos los hombres somos de una sola sangre. Cuando llevaron a la corte a toda esta gente por los crímenes en Alemania, dijeron, no, nosotros solamente estábamos obedeciendo órdenes. Igual,
igual fueron condenados. En el 73, la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo, no, la palabra persona no incluye a los que no han nacido. Si no ha nacido, no es persona todavía. Mire todas las listas de gente que ha muerto en las guerras. Y mire la gente que ha muerto por abortos. Muchísima más gente ha muerto. ¿Qué pasó qué pasó en Estados Unidos en el famoso 11 de septiembre? 3.000 personas murieron y eso le ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? ¿Qué pasó también el 11 de septiembre sin que mucha gente lo supiera? 4.500 personas fueron matadas por aborto. Todos los días tenemos un 11 de septiembre, pero nadie dice nada. Porque están siendo abortados. Finalmente son animales porque hasta el cuarto mes no son humanos. Esta mujer, Margaret Sanger, siempre estuvo a favor del aborto y decía unas cosas horribles. Hitler decía que los judíos eran unos parásitos. La organización de esta mujer decía, es una gran misión, legalizar el aborto apenas es el comienzo. ¿Qué más quieren hacer? ¿Es un aborto? Dice este libro. Definitivamente no. Porque mata la vida del bebé antes de que comience. Antes de que nazca no ha comenzado su vida. Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, las manos que derraman sangre inocente. Otra mentira, los órganos vestigiales. ¿Quién ha oído hablar de los órganos vestigiales? Es que el coxis es nuestro órgano vestigial de cuando teníamos una cola. ¿Se han oído hablar de eso? La vesícula es un órgano vestigial, tú ya no necesitas vesícula. O las ballenas tienen unos huesitos de cuando tenían pies y caminaban, ¿verdad? Órganos vestigiales. Bueno, vamos a ver qué habla acerca de eso. Órganos vestigiales, las ballenas tienen órganos vestigiales. Este es el famoso órgano vestigial de cuando eran ancestros en común con las vacas. Entonces mire el ancestro común ahí en la mitad, ¿verdad? Es que es increíble los dibujos que hacen, man. Una ballenita con cabeza ¿Ven esos 2 huesitos allá abajo? Esos son los órganos vestigiales. ¿Por qué? Porque no sirven para nada. Pues o son muy ignorantes de la anatomía de las ballenas o no saben que esos huesos sí sirven para algo. Yo soy biólogo marino, mira lo que dice esta revista imagínate, simplemente imagínate las ballenas caminando por ahí, es cierto, imagínatelo, como no hay pruebas tienes que imaginártelo, que no hay pruebas. Esos 2 huesitos, ¿usted se imagina la ballena caminando con esos 2 huesitos? Esa es la pelvis, pero no sirve para nada. Claro que sí sirve. Las ballenas son animales muy grandes y necesitan eso para que no se desgarren cuando dan a luz. Esos huesitos están unidos. Aquí las mamás me van a decir, ¿necesita uno una buena estructura ósea y buenos músculos para parir? ¿Sí o no? ¿Usted se imagina parir un vallenato? ¿Sabe qué vallenato es, verdad? El bebé ballena, ¿no? Algunos están diciendo, ay hombre, aquí... Yo sé que ustedes de pronto si son de Valledupar han parido un vallenato, pero yo estoy hablando del animal. No de un niño que nació en Valledupar. Orcinus orca, que es la orca. De hecho es más parecido a un delfín que a una ballena, pero también tiene órganos vestigiales. No es cierto. Esos huesos los necesitan para reproducirse. Hay una cantidad de cosas con los órganos vestigiales. Mire, eso es de cuando las serpientes tenían pies. No, son unos claspers. Muchos machos tienen claspers. Como el macho serpiente no tiene manos para agarrar a la serpiente, venga para acá, mamita, ¿verdad? Entonces él la agarra para que se quede quietica cuando van a copular. La agarra por ahí. Eso no es de las piernas que tenía, por ahí se agarra. Y mire nuestro coxis. Esto es de cuando teníamos una cola, hace millones de años. Evolucionamos. Dice acá, estructuras vestigiales como el coxis parecen no tener ninguna función. O están diciendo mentiras o ignoran que nosotros necesitamos el coxis para cuando nos sentemos, estar erguidos. Está juntado a 9 musculitos que no les voy a decir para qué sirven, pero yo creo que ustedes ya saben para qué sirven los musculitos que hay alrededor del coxis. Lentamente lo fueron discerniendo por ahí, ¿verdad? O sea, es grave si tú vas al baño y no tienes coxis.
Estaban en un debate y un ateo se puso de pie y dijo, tengo prueba para la evolución. Tenemos un coxis que es una estructura vestigial y ya no lo necesitamos más. Entonces el creacionista le dijo, bueno, si eso es así, yo personalmente voy a pagar para que a usted le quiten el coxis. Pague pues para que le quiten el coxis. Pero es que podemos vivir sin coxis. Tú también puedes vivir sin brazos, sin piernas, sin ojos y sin oídos. No quiere decir que sean estructuras vestigiales. Claro que sí necesitamos el coxis para sentarnos en una posición erguida y para lo que ya les dije, está unido a 9 músculos, no es ninguna. Además dicen que como si fuera, mire esto, que dicen, no, esto es, mire, cuando teníamos una cola, eso simplemente es un tejido graso. No lo cortaron bien, no fue bien hecho el procedimiento, esto era parte de la placenta de la mamá, le quedó unido a eso, simplemente se corta, a veces pasa, se hace una desinfección y ya, no tiene ningún hueso, no tiene ninguna estructura ósea, entonces simplemente es tejido graso. Y en India los adoran, ¿no? Un dios. Es un tejido graso, eso es todo. El coxis, dice este libro, no, aparentemente no tiene ninguna función, mentira. ¿Usted se imagina lo que sería venir de Olímpica? Usted no sé si le ha pasado esto, viene con 2 bolsas, viene el morral atrás. ¿Usted se imagina que uno pudiera tener una cola? Coge usted la puerta y... ¿Se imagina usted entrando, verdad? Y coge que estamos evolucionando, que ya no necesitábamos la cola. Yo le vería muchas funciones a tener cola. ¿Hay mentiras en los libros de texto? Claro que sí hay mentiras en los libros de texto. Podríamos seguir, hay por lo menos 30 que tengo aquí, pero quiero que vamos a dar un poquito del otro tema de las preguntas y respuestas. La bibliografía. ¿A qué quiero ir con todo esto? ¿Cuál es el movimiento de los cristianos a seguir y decir, mire, listo, ¿quieren enseñar evolución? Yo estoy de acuerdo, enséñenla, pero no enseñen mentiras. Se van a dar cuenta que cuando quiten todas las mentiras no hay nada que la justifique. Y enseñen creación, dicen, no, estudiantes, pensamiento crítico. ¿Qué crees tú? ¿Que los humanos evolucionamos hace millones de años o que aún seguimos evolucionando? ¿Cómo puedes tú contestar esa pregunta? ¿Qué tal nunca hemos evolucionado? No te dan la opción. ¿Qué tal si enseñamos evolución sin ninguna mentira y creación y que la gente escoja? Que los estudiantes escojan. Eso es educación. Lo otro es adoctrinamiento. Quiero darles un tema cortico sobre los peligros de la evolución. Y son las 5:10, yo sé que ustedes han sido muy pacientes, yo sé que el tema es un poquito denso y voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas porque a las 6 pasaditas debemos terminar. Entonces voy a darles 5 minutos para que se ponga de pie, se estire, ¿verdad? Haga un masaje al del lado y vamos a ver los peligros de la evolución, bibliografía y preguntas y respuestas. Digamos que el ternerito está naciendo en reversa, ¿verdad? Es grave cuando un ternero primero está saliendo las piernas y no primero la cabeza. Yo he visto partos de terneros, pero bueno, de hecho solo he visto uno. El único que vi nació el ternero de cabeza. Fue complicado, pero por otras cosas. Pero cuando sale para atrás, es muy complicado. De hecho, la mayoría de veces mueren tanto el ternero como la madre, como la vaca. Pero entonces tienen este aparato que a presión literalmente cogen al ternero y lo sacan. Mire, ahí como está pegado, se le pega a la cola de la vaca y sacan a presión al ternero. Entonces imagínense que está un citadino, ¿verdad? El propio citadino. Y hay un campesino que está sacando un ternero de la vaca. Y está la vaca así, ¿verdad? Obviamente se las amarran, eso es una caricatura. Y está los pies del ternero saliendo de la vaca. Está este tipo haciendo fuerza y está el citadino mirando. El campesino le dice al citadino, ¿tienes alguna pregunta? Él le dice, sí, tengo una pregunta. Desde que llegué aquí la he tenido. Bueno, dime cuál es su pregunta. La pregunta del citadino es, ¿a qué velocidad iba el ternero para metérsele por detrás a la vaca? ¿Cosas un poquito? Un poquito, ¿verdad? Un poquito cambiaron. El creacionismo, comienzan a decir, no, el creacionismo es un problema para los que creemos en evolución. Mire lo que dice, si prevenimos que nuestros niños de bachillerato aprendan la ciencia del creacionismo o aprendan la ciencia de hoy en día, entonces no van a ser competentes para vivir en el mundo que vivimos hoy en día. No, hay que enseñarles evolución porque si no van a ser unos incompetentes. Tenemos que
tener una respuesta delante de eso en los libros de texto. ¿Hay alguien que piensa que es bueno que los maestros o libros científicos se les permita usar información falsa o obsoleta para enseñar a los alumnos cómo creer en su teoría? ¿Alguien cree que eso está bien? Eso no está bien. ¿Cómo vamos a usar material que ya nos hemos dado cuenta que no es verdad? Mire, es que la ciencia a veces el problema no es las observaciones que hace, es las conclusiones. Tú puedes hacer una buena observación, pero la conclusión es errada. Todo el tiempo pasa. Observamos lo mismo, pero cada quien saca una conclusión diferente. Les voy a dar un ejemplo. Este aparato se llama un extractor de terneros. ¿Alguien de pronto que haya trabajado en una finca conoce cómo funcionan estos aparatos? Digo que serás como Dios. El conocimiento te va a llevar a ser como Dios. Es lo que prometen todas las logias y las sectas, los gnósticos, los mormones, toda esta gente que está buscando un conocimiento oculto que te va a llevar a ser como Dios. Y mentira. De hecho, adorar a Dios es lo más sabio que podemos hacer y adorarlo por su creación. Así que vamos a cubrir algunas mentiras en los libros de texto. Y yo no conozco mucho de ley, me interesaría de pronto las personas que saben de ley acá me dijeran qué se puede hacer como un movimiento legal, no sé, es una tutela o qué se puede hacer para ir a los colegios, a las universidades y prohibir que se enseñen mentiras en los libros de texto. En Estados Unidos hay leyes que prohíben que se enseñen cosas que son mentiras, pero se siguen enseñando cosas que son mentiras. No debe ser así. Así que vamos a comenzar. No estamos en contra de la ciencia, solamente estamos en contra del veneno, la mentira que está mezclado en los libros de ciencia. Dice Proverbios, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará, no debemos mentir. Y los libros de ciencia tienen muchas mentiras, tienen cosas muy buenas, fabulosas sobre la naturaleza, pero tienen muchas mentiras. Vimos también que después de la Guerra Fría comenzó todo este tema de llenar los libros de evolución y que... Ok, la cuarta parte es las mentiras en los libros científicos. Como les decía al comienzo, soy biólogo, me encanta la ciencia, no estoy en contra de la ciencia. De hecho, creo que, como su definición lo indica, uno debe observar, ¿verdad? El método científico dice que observemos y reproduzcamos en laboratorio cosas que se puedan observar y demostrar científicamente. El problema es cuando violamos esa definición y llamamos ciencia a lo que no es ciencia. Hay muchas cosas de mi fe, propias de mi fe, que yo sé que no son científicas. Yo creo por algo mucho más allá de algo que pueda observar. De hecho, dice la palabra de Dios que no andamos por vista, sino por fe. Eso está bien. Pero hay muchas cosas de la filosofía de la religión que son igual de religiosas. Tú tienes que creer porque no hay evidencias científicas. Entonces, hay muchas mentiras para soportar la evidencia de la evolución. Y mi posición es la siguiente. La Biblia es un libro perfectamente científico y es verdad literalmente todo lo que dice. Y mi otra posición es que Satanás ha utilizado la evolución desde el jardín del Edén. Le dijo, con que Dios ha dicho. Hizo que la mujer dudara la palabra de Dios y después le dijo, no morirás. Sin casualidad, toda la decadencia moral comienza por estadística después de que se enseña evolución. Decíamos que si se nos enseña que somos animales, pues nos comportamos como tal, ¿verdad? Hay una cantidad de libros. Estuve averiguando sobre los libros de biología acá en Santa Marta y también enseñan absolutamente todo lo que hemos dicho hoy. ¿Puede creer usted que en 1908 en Estados Unidos enseñaban creación y enseñaban las vocales, el abecedario, todo con creación? Un libro de ciencia, libro científico de 1908, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Libro de ciencia. ¿Puede creer? Hace poco. Una oración, vamos a aprender una oración hoy, un libro científico. Dice ahí, orar es una tarea. Dios gobierna el mundo y su sabiduría infinita. La Biblia enseña que es nuestra responsabilidad alabarle. Eso es un libro de ciencia en 1908 en Estados Unidos. Ahora, en el año 2000, la evolución es un hecho, no es una teoría. Ninguna persona que pretenda tener entendimiento de ninguna cosa del mundo natural puede negar que la evolución es verdad. Cambiaron las cosas.